Hey, muy buenas, vamos a empezar este vídeo con una pregunta de Trivial Magiquero nivel Dios Supremo del Valhalla. Atentos, ¿cuál es el nombre de la primera persona que probó el juego Magic: El Encuentro? Y no me refiero al creador de juego, a Richard Garfield. Vamos, te doy un poquito de tiempo, 3, 2, 1... ¿Lo has averiguado? Pues hoy, aquí en Historias del Magic, además de decirte quién es por si no lo sabías, también te hablaremos sobre cómo fue la creación de este maravilloso juego. Magic nació en agosto de 1993, cuando salió la primera edición de la colección básica llamada Alpha. Pero el empujón inicial, la musa que inspiró a Richard Garfield para crear el juego más revolucionario de aquella época, no fue otro, ni más ni menos que la necesidad y la desesperación. En 1991, como ya hemos hablado en otros vídeos, Richard Garfield viaja desde Pensilvania hasta Oregón, que está más o menos a unas 40 horas de coche según Google Maps. Todo esto para reunirse con Peter Atkinson, quien era el presidente de Wizards de aquella época. Mientras que estaban en un restaurante comiendo pizza, aprovecha Richard para presentar al presidente de Wizards un boceto de un juego genial que había pensado y que creía que lo iba a petar. ¿Adivináis cuál es? En efecto, un juego genial llamado Robo Rally. Esto no lo esperabais, pero antes de que el bueno de Richard se pusiera a hablar sobre lo bueno que era Robo Rally y todas sus virtudes que tenía, Peter le cortó tajantemente. Le dijo que lo sentía mucho, pero que no tenía las infraestructuras para fabricar y para comercializar un juego como Robo Rally. Richard, en ese momento, frustrado por toda la cantidad de kilómetros que se había metido entre pecho y espalda para directamente nada, para recibir un no por respuesta después de haberse recorrido Estados Unidos de punta a punta, le hizo una pregunta un poquito desesperado y que supondría realmente el nacimiento de Magic. ¿Qué tipo de juego necesitas? Peter le respondió muy rápidamente. Le dijo: mira Richard, queremos publicar un juego que necesite pocos jugadores para jugar, que las partidas sean rápidas, que sea portátil, lo puedas trasladar de un lugar a otro fácilmente y que funcione muy bien en convenciones como la Gen Con. La Gen Con fueron unas convenciones que se hacen en Estados Unidos sobre juego de mesa, juego de tableros, juego de cartas de rol, que todavía se siguen celebrando y que eran y siguen siendo muy populares. Richard no se amilanó y se volvió a Pensilvania y se puso manos a la obra porque lo que quería hacer era publicar un juego de una puñetera vez. Así que tiró de memoria y se acordó de un juego que intentó crear en el pasado llamado Safecracker, un juego de cartas donde cada jugador construye una caja fuerte y a lo largo de la partida va jugando cartas para intentar abrir la caja fuerte de sus oponentes. Safecracker es un juego que Richard pensó en 1985 y fue el primero en el que intentó aplicar el concepto de cartas coleccionables. La verdad es que era muy jovencito cuando pensó todo este juego y no fue muy bien. La caja fuerte realmente sería el equivalente a lo que es un mazo de Magic ahora mismo y realmente Richard nunca consiguió acabar el diseño del juego, pero sí que le ha valido para servir como punto de partida para otra idea, la de las cartas coleccionables. Luego esto lo mezcló con otra idea que tenía por ahí, también inacabada, llamada Five Colors, una especie de juego de mesa inspirado en un juegarral llamado Cosmic Encounter, juego que por cierto al que tenéis que jugar con otras 5 personas al menos una vez en la vida. Según palabras del propio Richard, Five Colors tenía la particularidad de que cada carta del juego podía romper y cambiar las propias reglas del juego. Aunque realmente esto no lo sabemos porque Five Colors es otro proyecto que nunca lo terminó y que está sin publicar, así que tendremos que fiarnos del bueno de Richard. Con estas dos ideas en mente, tardó 3 meses en desarrollarlo, pensarlo, pulirlo y conseguir las primeras cartas de prueba. En agosto de 1991, Richard Garfield tenía en su poder la primera versión primigenia de lo que sería Magic.
Consistía en un mazo de 120 cartas dibujadas con cartulinas amarillas por él mismo. Ese mes jugaría sus primeras partidas junto a su amigo Barry Rage, al que llamaban Beat porque se le daba bien la informática, en el salón de astronomía de la Universidad de Pensilvania donde Richard trabajaba. Bien, ya sabéis la respuesta del Trivial super difícil nivel Dios. En esas partidas el caso es que ambos jugadores se repartieron al azar el mazo de 120 cartas en dos mitades iguales, es decir, 60 cartas para ti, 60 cartas para mí, barajamos y empecemos a jugar. Resulta que el juego resultó ser sorprendentemente divertido y adictivo. Empezaron las partidas realmente sobre las 10 de la noche o así, y no pararon de jugar hasta las 3 de la madrugada. O eso creían hasta que salieron de la calle por la puerta de la universidad y vieron que no eran las 3, no, que estaba amaneciendo, se habían pasado toda la noche jugando al cartoncito. Las primeras cartas de esta versión de prueba realmente son muy artesanales y existían unas primeras reglas un poco curiosas que han desaparecido por el camino. Los muros podían atacar. Si un jugador perdía todas las tierras de un solo color, también perdía todos los permanentes de ese color que tuviera en el campo de batalla. Es decir, si perdías todas las llanuras, también perdías todos los permanentes blancos, para que quede claro. Por supuesto, todas las partidas que se jugaron fue con la regla de apuesta, con la regla de ante. Al principio de cada partida, cada jugador apostaba en su baraja una carta y el ganador de ese duelo ganaba ambas cartas para siempre, tanto la suya, que la recuperaba, como la del jugador. Richard pensó en esa regla como un medio disuasorio para evitar que las personas acabasen con una baraja demasiado poderosa. Era como una regla social. Si alguien se hacía un mazo aberrante e imposible de batir, la gente directamente no querrían jugar contra él por miedo a perder sus cartas por la regla de apuesta y le harían el vacío y esa persona se vería obligada a jugar con un mazo menos poderoso. Pero volvamos a nuestra historia. Richard jugó unas cuantas partidas más con otros jugadores con la versión de alfa y la guardó en un cajón. Cartas que todavía dice que conserva, aunque esto hay que verlo, Se puso manos a las obras con la segunda versión de prueba del juego, es decir, la beta. Esta versión sería algo más ambiciosa, implicaría a más jugadores y repartió a unas 20 personas más o menos una serie de hojas de cartulina en la que los jugadores tendrían que recortar con la tijerita para tener sus propias cartas. Lo que los jugadores no sabían para nada es que no todas las hojas eran iguales. Había hojas comunes, hojas infrecuentes y algunas hojas raras. Y todas las cartas estaban mezcladas y había cartas más fáciles y más difíciles de conseguir. Esas hojas que les había tocado a esos jugadores eran sus cartas. Para conseguir cartas nuevas solo podrían hacerlo o ganando partidas mediante la regla de apuesta, apostando las cartas, o intercambiando cartas con los demás jugadores. El objetivo de esta serie de testeos para Richard Garfield realmente no era ni encontrar cartas rotas, ni combinaciones poderosas que rompieran el juego en un entorno donde todos los jugadores tuvieran acceso a todas las cartas, porque realmente él pensaba que la gente no se iba a gastar tanto dinero en Magic y que no iban a tener todas las cartas. Así que lo que él quería probar era cómo es satisfactoria era la experiencia social del juego al tener que interactuar los jugadores con otros jugadores para intercambiar sus cartas o ganar cartas jugando para construir la baraja. Eso era todo el meollo del asunto de la prueba de la fase beta. Así que fue salpicada este testeo por todo tipo de historias bastante divertidas, desde ganancias espectaculares, pérdidas inesperadas por la regla de apuesta, a los propios intercambios que se hacían. Existían jugadores que se preocupaban por conseguir cartas que destrozaban a su baraja literalmente, pues para que no se la jugasen en contra. Conseguía la carta y la guardaba en un cajón. Había otros jugadores que no negociaban nada con un jugador porque era demasiado bueno y ganaba siempre, y así no le potenciaban, pero es que tampoco negociaban con aquellos que negociaban con él, haciendo pues como una especie de veto. Sin duda esta fase social tuvo que ser de lo más interesante y divertido para Richard. Pero
Hablemos de cómo diferenciar estas cartas de la fase de beta. Simplemente están todas hechas por ordenador, aunque algunas no tienen ilustración, podían aparecer en cartulinas de diferentes colores según la tirada que había sido la carta y tenían todas puntos coloreados donde correspondía el coste de la carta, salvo los artefactos que detrás de su coste venían indicados con la letra A de artefacto. En algún momento de la fase beta las criaturas pasaron a tener un solo dígito de poder a tener dos, como los conocemos ahora mismo, con una puntuación de fuerza y de resistencia. Aquí llegamos a marzo de 1992, donde comenzaría la tercera fase del testeo y la más famosa de todas, la Gamma, donde Richard modificó algunas cositas y añadió cartitas nuevas. Para esta fase Gamma participarían alrededor de unos 40 jugadores. Volvió a repartir otra vez entre todos una serie de cartulinas grises y esta vez todas tenían ilustraciones y además había muchas cartas que habían sufrido muchas modificaciones. A estas alturas los probadores de Magic estaban divididos como en tres grupitos. Teníamos, por un lado, el grupo de los amigos de Richard Garfield de la Universidad de Pensilvania. Por otro lado, teníamos un grupito de probadores de testeadores semiprofesionales, los jugadores de la costa del este. Así de escuetos. Y luego, aparte, tenía a los amigos de Richard que eran del club de bridge al que él pertenecía. Como veis, era un grupo más parecido a un conjunto de amiguetes que a probadores profesionales. En esta fase probarían modos de juego nuevos diferentes y nuevas modalidades para jugar. Por ejemplo, hicieron una liga para jugar entre ellos y también poco a poco fueron puliendo detallitos a lo largo de la fase. Por ejemplo, eliminó cartas que pudieran dar pie a malinterpretaciones leyéndolas. Un ejemplo es esta carta roja que tenéis aquí, que se llama Stardust, que se retiró porque aunque la carta era poderosa, hacía perder el próximo turno a un oponente, uno de los probadores la leyó y dijo: oye, yo creo que esta carta lo que hace es que el oponente pierde la partida en el siguiente turno. Así que esta confusión le enseñó a Richard que tendría que ser mucho más cuidadoso en el futuro a la hora de reescribir y redactar una carta. Se retiró una palabra clave llamada permanent. Esta habilidad hacía que cualquier efecto que tuviera una carta fuera para siempre. Por ejemplo, el Control Magic, ya sabéis, este encantamiento clásico que hace que ganes el control de la criatura objetivo, era una de las cartas que tenía la palabra permanent, así que en los testeos te quedabas la criatura para siempre. El texto de la Cooper Tablet también fue cambiado totalmente. En la fase de pruebas este artefacto lo que hacía es que tenía permanent y hacía que intercambiaras una criatura tuya por una criatura del oponente también para siempre. En este momento, algunos de los probadores aprendieron a cómo crear las cartitas y a cómo imprimirse sus propias cartas y se pusieron a jugar entre ellos ya saltándose esas limitaciones de cartas que tenían. Es decir, empezaron a jugar las primeras partidas de Magic con acceso a todas las cartas sin límite ninguno. Cualquier número de cartas podía tener en la baraja y cualquier número de copias dentro del mazo. Precisamente fue uno de estos jugadores el que diseñó un mazo de 8 cartas que ganaba en el primer turno, siempre, lo cual obligó a Richard a establecer en las reglas que las barajas tuvieran un mínimo de 40 cartas. También ese fue el momento donde se le dio a cada color su personalidad, que ha sido su sello característico con el tiempo. Por ejemplo, en el negro la muerte y destrucción, azul ilusión y engaño, verde vida y naturaleza, rojo caos y guerra y blanco curación y protección. Aunque no lo creáis, os tengo que decir que el color azul fue debilitado durante las fases de prueba. De cartas de las más poderosas de la historia de Magic, como el Time Walk, un conjuro que por 2 manás te da un turno extra, o el Ancestral Recall, un instantáneo que por 1 maná te permite robar 3 cartas, en las fases de prueba eran comunes y pasaron a ser raras.
A finales de 1992, Richard Garfield dio por concluida la fase de prueba y envió unas cuantas barajas de gama a Peter Atkinson. Ese día estaba siendo visitado por un viejo amigo y casualmente este amigo era antiguo fundador de Wizards of the Coast y se llamaba Steve Conard. Es una persona que después de casarse a las vicisitudes de la vida vendió su parte de Wizards y se mudó a Canadá. El caso es que este amigo le gustó tanto, pero tanto Magic, que Peter le dio las barajas, un par de ellas o 3, para que jugase con sus amigos de Canadá porque estaba encantado del juego, y a los pocos meses Steve Conard le mandó a Peter Atkinson no solo las barajas sino cartas nuevas que habría creado él. En ese momento fue cuando Peter Atkinson se dio cuenta de lo especial que era Magic. No solamente era un juego divertido y adictivo, sino que también era un juego donde uno se podía obsesionar tanto de nada más jugarlo que lo único que podía hacer en ese momento era simplemente pensar en Magic, en el juego y en jugar partidas. Cuando recibió Peter Atkinson las cartas de Steve Conard fue cuando decidió realmente que iba a publicar el juego de cartas de Magic the Gathering, o Magic el Encuentro, como lo conocemos aquí en España. Y así llegaríamos al final de nuestra historia. No todo acabó en un mundo de rosas donde fueron felices y comieron perdices, sino que con la salida de la primera edición de Magic, la conocida como Alpha, tuvieron que tomar un montón de decisiones cruciales para el juego. Pero eso ya hablaremos en otro vídeo. Y bien, esto ha sido todo por hoy y ya nos veremos en un futuro con más y nuevas historias y nos piramos. ¡Chao! ¡Adiós!